Bueno, para mí en particular fue un sueño de chico, porque yo entré a la escuela de aprendices y en aquel entonces de la escuela primaria nos traían a visitar la fábrica. Y cuando hicimos esa recorrida, yo veía a un vecino que conocía trabajando en un torno, arrancando viruta, y para mí fue un sueño que se prendió de decir yo quiero hacer eso. Por otro lado, mi padre trabajó en la fábrica y me enseñó a quererlo por todo lo que la fábrica le dio. Esto es así porque le enseñaron a trabajar, le dieron un puesto y le permitió desarrollar su vida familiar. Fuimos 6 hermanos nosotros. Así que para mí siempre fue una alegría muy grande poder desempeñarme dentro de la fábrica. No sé si eso contesta. Bueno, para mí también fue un sueño porque mi padre también trabajó acá y después, bueno, forjé toda mi carrera acá en la fábrica durante 40 años. Acá conocí a mi esposo también, así que tenemos nuestros hijos y mucho orgullo siento por la fábrica. Me imagino. ¿Y cuántos años trabajaste en la fábrica? Bueno, yo entré cuando tenía 12 años a la escuela de aprendices. En aquel entonces uno salía de la escuela primaria y podía entrar a la escuela de aprendices de la fábrica. Me jubilé en el 2011, tendría que contar 54 años menos 6 años que me fui de Río Tercero para hacer la carrera de ingeniería, de los cuales uno lo pasé en Domingo Mateu, porque trabajé un año en Domingo Mateu, porque en aquel entonces el servicio militar se hacía a los 20 años. Y entonces había terminado la secundaria y no había forma de ir a la universidad. Entonces pedí pase a Domingo Mateu, tuve un año en Mateu y después 5 años en Córdoba. Y luego tuve la suerte de volver. En aquel entonces la fábrica iniciaba lo que se llamó el Plan Europa, que era el desarrollo del cañón sin retroceso y su munición para las Fuerzas Armadas Argentinas. Y entonces se empezó a tomar gente y pude volver. Y a partir de ahí ya me quedé. Bueno, yo entré a los 18 años y estuve trabajando 40 años, de los cuales 20 compartí con el ingeniero, que fue mi jefe. Y bueno, y acá hasta el día que me jubilé en el 2017. Queríamos ver qué nos podían contar de la historia de la fábrica, de esta particular de Río Tercero. ¿Alguna anécdota, algo? Miren, yo espero que no salga demasiado largo. Es una historia muy particular la de la fábrica. Creo que es la única fábrica de la Dirección General que se formó por unión de 3 fábricas militares. Beltrán fue la unión de 2 fábricas militares. Aquí en el año 36 se creó la fábrica militar de munición de artillería. En el año 47 la fábrica militar de zinc electrolítico. Y en el año 45 la fábrica militar de zinc electrolítico, y en el 47 lo que llamaba el grupo químico, que tenía amoníaco y nítrico. Y eran 3 fábricas independientes, o sea, con su administración y todo. Luego se unió zinc electrolítico con amoníaco y formaron el grupo químico en el año 50. Y en el año 54 fue que se unieron las 3 fábricas. En ese momento el grupo químico era la fábrica militar de amoníaco y ácidos, la fábrica militar de zinc electrolítico y la fábrica militar de munición de artillería, y se formó entonces en el año 54 con el nombre de la fábrica militar Río Tercero. Lo interesante de esto, si me permiten una anécdota, la fábrica militar de munición de artillería, que por ser la primera arrastró a las demás en cuanto a la fecha de su aniversario, como dije recién, el decreto de creación o la ley de creación fue del 13 de febrero del año 36. En el 41 fue la sede central, que por eso van a festejar ustedes los 80 años, con la ley 12.709. Y cuando la fábrica fue a cumplir 50 años, fue la primera vez que el director, que me parece que era el coronel Jatuf, estaba viendo recién los retratos, le pidió a una comisión que había organizado, que estuvo presidida por el ingeniero Greco, ya fallecido,
que organizara que quería hacer la fiesta con todos los empleados de la fábrica. En aquel entonces, año 86, debemos haber sido en total unos 1.700. Entonces había que hacerlo necesariamente al aire libre, no había dónde hacerlo. Y febrero es época de lluvia en Córdoba. Entonces se planteó el problema de qué pasa si llueve, a dónde trasladamos la fiesta y toda la gente. Se tomó ahí la decisión de que, según el libro histórico de la fábrica, el 21 de mayo del año 43 fue la primera munición de artillería que salió de la línea de producción. Entonces fue el primer año que se festejó el aniversario el 21 de mayo. A partir de ahí se tomó ese como fecha de aniversario. Nosotros desde aquel entonces, esta fábrica y nosotros, por más que ya estemos afuera, festejamos el aniversario el 21 de mayo, después de 50 años de haberlo festejado el 13 de febrero. Así se hace en la historia. Pequeñas cosas. La piedra fundamental de esta fábrica se puso en el año 38. Pero lo mismo se festejó siempre y se considera el aniversario desde el año 36. Bueno, yo no tengo mucho más que contar porque, bueno, sobre la historia, todo, lo he vivido siempre acá adentro. He compartido buenos momentos con compañeros, también malos momentos, algunos recuerdos malos de las explosiones, pero todo en general muy lindo. Buen trabajo, buenos jefes, no porque esté acá. Muchas gracias. Y bueno, esa es nuestra historia. La pregunta es, ¿qué significa la fábrica para la comunidad de Río Tercero? Bueno, a pesar de la cuestión de género, empecé siempre hablando antes, así que me voy de nuevo, tomo la posta. Como que la fábrica le dio, realmente Río Tercero fue siempre una ciudad que tuvo mucha suerte con los emprendimientos del gobierno nacional. Uno fue la creación de esta fábrica, que podemos agradecerle a don Marín Maroto la cesión de una parte de los terrenos de la fábrica, no todo. Y entonces se desarrolló Río Tercero empezó a desarrollarse como polo industrial y creció muchísimo. Creo que Río Tercero le debe muchísimo a la fábrica militar y la fábrica militar le debe mucho a Río Tercero. Es una relación como la matrimonial. Ambas partes se deben entre sí y deben comprenderse, que se han complementado siempre. Gracias a estar la fábrica militar aquí fue que luego llegó a Tanor y posteriormente Petroquímica. Y entonces con la parte química de la fábrica aquí se armó un pequeño polo químico. No sería igual que el de Bahía Blanca, pero se armó un pequeño polo químico y con la parte mecánica, con muchísima gente. Pensemos que en el año 83-84 esta fábrica llegó a tener 1950 empleados, lo que puede ser para una ciudad tener en una sola fábrica 1950 empleados. Así que la fábrica fue para Río Tercero, bueno, es la base de su desarrollo. Más allá que después tuvimos la suerte de tener cerca el Cerro Pelado, después la obra de la central nuclear y todo eso le fue dando a Río Tercero un gran desarrollo, ¿no? Eso es. Fue súper importante. Nosotros pusimos esa pregunta particular porque entendemos que es muy importante para Río Tercero. Sí. No, que todo el progreso de Río Tercero se lo debe a la fábrica y después, bueno, cuando la fábrica andaba mal, también andaba mal Río Tercero, pero bueno, ahora está como queriéndose levantar a pesar de la pandemia, pero bueno, de a poco, todo se lo debe a la fábrica. Sí, totalmente. Bueno, y la última pregunta es, ¿qué mensaje le dejarían a los trabajadores para el futuro de la fábrica? Los trabajadores que están ahora y los que van a venir. Yo el mensaje que podría dejar es que hay que entender que en
en la relación laboral el papel que cada uno le toca jugar, el que debe respetar. Como trabajadores tienen que apoyar a la empresa para que la empresa los pueda apoyar a ellos, a su vez como trabajadores. Es muy importante. Y después, sin hacer política, después del periodo que vivimos de la gestión anterior, después de esta maldita pandemia, cada vez más creo que la gente está aprendiendo a valorar lo que significa realmente la dignidad de tener un trabajo que te permita sostener tu familia y desarrollarte como persona, vos y tu familia, tus hijos. Y entonces el mensaje sería que hagan todos los esfuerzos posibles por sostener esta fábrica que tiene más de 80 años de historia y ojalá pudiera tener otros 80 más. Y de eso va a depender del esfuerzo de todos, de los que están al frente comandando, pero fundamentalmente, como ha sido siempre, del esfuerzo de los trabajadores. Las empresas no se hacen grandes por sus directivos, se hacen grandes por sus trabajadores. Eso es lo que pienso. Y sí, que aprendan a quererla como la hemos querido nosotros, la fábrica, de que pongan toda su voluntad y no mucho más. Es la única forma.